Hola, buen día, queridas damas. Estamos en el día 11 de nuestro reto, amando y orando por tu esposo. Hoy vamos a orar por sabiduría para la administración financiera. Una de las razones más comunes de discordia entre las familias es la administración financiera. Cada uno de nosotros creemos tener la forma perfecta de administrar financieramente bien los recursos que entran en casa, pero sin duda alguna hay falencias en esa forma porque han sido formas aprendidas de nuestros padres o antepasados y muchas de esas formas están lejos de la verdad que es la palabra de Dios. Y hoy voy a dar algunos principios para esa administración financiera desde el punto bíblico. Cabe de pronto aclarar que no vamos a profundizar en los principios financieros que tiene la palabra de Dios. Va a ser algo muy abuelo de pájaro porque una de las cosas que hacemos es que los videos no sean tan largos para que tú puedas captar las partes más principales y lo que es al punto, por lo cual se debe orar y pare de contar. Sin embargo, sí te invito para que puedas leer la palabra de Dios, estudiar, profundizar tú por tu parte, porque la palabra de Dios es el mejor manual con respecto a muchas cosas, pero con respecto a la administración financiera. Quiero leer entonces uno de los versículos que me encanta. Me encanta cuando estamos hablando de finanzas, que es 2 Corintios 9, del 9 al 11. Como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Quiero aquí hablar de 3 aspectos que se ven reflejados en esta palabra. Primero, Dios nos enseñó generosidad. Él lo dio todo. Él no escatimó nada, no se guardó nada. Él dio a su único hijo para que viniera y muriera en la cruz por nosotros. No solamente lo dio todo, sino podríamos estar diciendo que de alguna forma perdió también todo, porque su hijo murió en la cruz por nosotros, que luego sí resucitó y sabemos que no perdió porque Dios nunca pierde. Pero si lo vemos en el momento de su muerte, en el sufrimiento, en la humillación, muchas cosas allí dio Dios, dejó Dios por nosotros. Nunca Dios nos pide algo que Él no ha dado. Y de pronto tú estás diciendo, bueno, pero eso no tiene nada que ver con las finanzas. Pero cuando Jesús va allí a la cruz, Él se lleva la pobreza, Él se lleva todo lo malo, digamos, de nosotros. Dentro de eso, esa pobreza y esa necesidad, esa escasez financiera. Segundo, la semilla viene de Dios. Ojo, todo lo que tú y tu esposo trabajan y todo lo que ganan y todo lo que entra a sus casas, esa semilla Dios la ha dado. Porque muchas veces nosotros creemos que ha sido por nuestras fuerzas, que ha sido porque somos pilos, porque somos trabajadores. Entonces por eso muchos caen en trabajar y trabajar y trabajar, o estudiar y estudiar y prepararse más, porque cuando más preparación hay, más puertas abiertas hay, cuando más trabajo hay, más riquezas hay. Pero se nos olvida que la semilla la da Dios. Ahora, tampoco el otro extremo tampoco es, bueno, entonces como la semilla la da Dios, yo me puedo quedar sentada en casa o sentado en casa sin hacer nada. No, la semilla la da Dios y nosotros
la sembramos para que produzca un buen fruto. Ojo, ¿por qué? Porque eso quiere decir que Dios ha puesto habilidades, dones en nuestras vidas que podemos poner a producir. Viene a mi mente una parábola que es la parábola de los talentos, donde una persona sale lejos y deja sus riquezas al cuidado de personas, de otras personas, pero a uno le dio una cantidad, a otro le dio otra cantidad y a otro le dio otra cantidad. Me encanta, porque la palabra de Dios dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. No es que Dios tenga a unos por más o a otros por menos, no. Dios dio según su capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Antes de nosotros ponernos a mirar cuánto tenemos que administrar, qué debemos administrar y por qué está mal administrado, y es que él se gana más que yo o ella se gana más que yo, o es que aquí en casa es 50, 50, 60, 40, 30, 30, debemos aprender a mirar cuál es la semilla que Dios nos ha dado, cuál es el talento que tiene, cuál es la habilidad que tiene. Esa es la semilla que Dios ha dado. Sé hacer arepas, sé peinar, sé enseñar, sé hacer, pero es que no tengo nada que hacer. Aún hablaba yo con una persona alguna vez y decía, si tú eres esa mujer que está en casa, que te esfuerzas, que tienes tu casa muy, muy bonita, que cuidas a tus hijos, esa es tu semilla también. Y te aseguro con toda la experiencia que Dios no te va a dejar en vergüenza y Dios te va a bendecir porque esa es la semilla que Dios te ha dado. Lo que necesitamos entender es que esa semilla debe ser sembrada en la mejor tierra y debe ser sembrada de la mejor forma para que produzca fruto. Si la semilla que Dios te está dando no está dando fruto, es porque la estás sembrando en el lugar equivocado, o la estás sembrando mal, o aún todavía no es el tiempo de dar fruto. ¿Por qué? Porque la mata tiene su tiempo. Yo no meto la semilla y ya el otro día ya empezó a dar fruto. Pero si tú me dices, llevo años sembrando y nada que recojo, bueno, revisa dónde estás sembrando, revisa cómo estás sembrando, porque sí o sí una semilla da fruto. O sea, no hay nada que decir. He estado hablando con varias personas con respecto a eso y me dicen, así sea tarde, pero la semilla tiene que dar fruto. Toda semilla da fruto. Y aquí lo dice así. Dice que Dios provee semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Entonces, antes de pronto de pelear, antes de pronto de dividirse, piensen bien cuál es la semilla que Dios les ha dado, dónde la están sembrando y cómo la están sembrando. Y luego tenemos que entender para qué da ese fruto. Porque muchas veces nosotros solamente estamos sembrando, esperando el fruto para saciarnos nosotros. Y hay algo que definitivamente tú puedes leer toda la Biblia y hay algo que Dios exige de nosotros y es generosidad. Si la semilla ha sido sembrada y ya ha dado fruto, Dios no solamente está esperando que nosotros nos suplamos nuestra necesidad, la de nuestra familia, sino que aprendamos a ser generosos. Esa es la forma en cómo multiplicamos el fruto que se nos da, que nos da la semilla que tenemos. La generosidad tiene que ver con dos cosas que dice Hebreos 13:5. No amen al dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Primero, no amar el dinero. Y tú puedes decir, bueno, yo no amo el dinero, mira, tú necesitas este vaso, te lo regalo, y es una forma exterior. Pero cuando estamos hablando de este versículo, no amar el dinero tiene que ver con una parte interior. Y conozco el caso de personas que son generosas, pero siempre viven en una escasez,
Y uno dice, bueno, pero aquí pareciera que la palabra no se cumple. Y no se cumple porque es generosidad externa, para que las personas lo vean, para que las personas digan, ay, tan generoso que es, ay, tan chévere, mira, él es así, todo como que da siempre, como que es generoso, como que no es tenido, pero dentro de su corazón no hay generosidad. Entonces, cuando la palabra dice aquí, no amen al dinero, habla acerca de qué hay en tu corazón, qué hay en el corazón de tu esposo con respecto al dinero. Y si tú identificas en este instante y tú dices definitivamente en nuestro corazón está el apego al dinero, el amor al dinero, no hay generosidad de verdad en nuestro corazón, debemos empezar a orar para que Dios desarraigue de nuestro corazón ese amor al dinero. Es estar pegado al dinero, el saber que nosotros somos bendecidos. El fruto de nuestra semilla es para bendecir también a otros, es para compartir también a otros. Pero también aquí nos dice el por qué debemos ser generosos, el por qué no debemos amar el dinero, porque debemos aprender a depender de Dios. Debemos aprender a saber que quien da la semilla es Dios, quien sostiene esa semilla es Dios, quien nos ayuda es Dios. Y para eso, pues hablamos de cosas claras que debemos dar a Dios. Porque necesitamos entender que Dios nunca nos va a fallar, jamás nos abandonará. Dios